¿Qué entiendes qué podemos decir por adoctrinamiento? El peligro sería, si yo estoy en lo cierto, que se debiliten las resistencias críticas de los alumnos. De la historia se presta mucho a todo tipo de sesgos, ¿no? Y manipulaciones. Y hoy día uno escucha lo que oye en la prensa, etcétera, y se infringe el principio de identidad, los principios más básicos de la lógica, de los principios de no contradicción, de una manera completamente, yo diría, desvergonzada. ¿No? Es una época eminentemente narcisista. En el fondo, una ley, en cierto modo, es como la culminación de procesos mucho más profundos. Ampliar la educación obligatoria a los 18 y rebajar la edad de voto a los 16. Es curioso, ¿no? Ese doble movimiento, ¿no? Parece como si se estuviera volviendo a un cierto pensamiento mágico, por no hablar, ya digo, de las diferencias entre que un chico, un estudiante o un futuro trabajador de cualquier otro lugar de España tiene que tener un cierto conocimiento del catalán o del vasco o del gallego para optar a una plaza que debería ser en igualdad de condiciones. Te has olvidado, querido amigo, de que lo que nosotros buscamos es el bien de toda la comunidad, el bien común, el bien de la ciudad, y no el de una élite. Muy buenos días y bienvenido al Bastión de los Valientes. Es un completo honor, como te he dicho antes, el que estés aquí hoy conmigo y con todos los posibles oyentes que nos estén escuchando. Como te he dicho antes, por tu perfil, me parece que es más correcto que te introduzcas tú un poco a todos los que nos estén escuchando en casa para que te pongan un poco, te encuadren en el contexto de la conversación, y creo que va a ser más productivo. Así que adelante. Pues nada, muchísimas gracias. Un placer estar aquí y poder pasar un rato conversando contigo y con los que nos vayan a escuchar. Nada, yo realmente soy un profesor. Realmente lo que yo puedo decir es que a lo que me he dedicado desde hace bastante tiempo es a ser profesor, con el agravante, digamos, de que encima soy profesor de filosofía, que digamos que dada la situación de la docencia hoy día, pues es como obstinarse en el error, ¿no? de ser profesor y encima de filosofía, ¿no? Es como, ya digo, ser reincidente, vamos. Y lo que pasa es que por esos dos motivos, por la docencia y por mi formación filosófica, pues, y por otras cuestiones, claro, biográficas, pues he dedicado también bastante tiempo a estudiar desde el punto de vista teórico y no solo de la vivencia diaria, la enseñanza o la educación. Ahí también sería largo hablar de las disquisiciones terminológicas, pero bueno, le he dedicado bastante tiempo a estudiar también desde el punto de vista teórico y filosófico acerca de la enseñanza y de la educación, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es lo que seguramente pueda tener algo de interés, ¿no? Que Sí, podamos comentar. me ¿no? parece perfecto. Yo creo que está muy bien explicado. Me parece muy interesante que hable sobre el matiz de educación y enseñanza, porque existe una gran diferencia a mi modo de ver. Corrígeme, porque bueno, ahora lo vas a explicar tú mejor, entendiendo la educación como toda la educación que recibimos en casa, es decir, unas maneras de comportarse, a lo mejor valores, virtudes, no sé si llamarlo de esa manera, y luego la enseñanza es el enseñar una serie de conocimientos que se transmiten de una persona a otra. Pero si puedes explicárnoslo un poco mejor desde tu punto de vista. Sí, desde el punto de vista histórico, en España y en Francia también, porque en inglés es un poco diferente, pero bueno, por lo menos en nuestra tradición, siglo XIX y principios del XX, la distinción estaba bastante clara entre instrucción y educación. De hecho, a partir de 1900, que es cuando existe en España el Ministerio de Instrucción Pública, llamado en aquel momento, antes pertenecía a Fomento o a Industria, la denominación oficial es esta, instrucción, ¿no? Entonces, la diferencia entre instrucción y educación estaba, digamos, bastante clara. Y estaba bastante clara no solo por una cuestión teórica, sino también histórica y social. En esos momentos, por cuestiones que yo en el libro El culto pedagógico, sobre todo, trato con más detalle, la educación transitaba por otras vías, ¿no? Preferentemente familiares, y eso que mencionabas tú de creencias, valores, ¿no? Todo el plano, digamos, de lo simbólico y de lo axiológico estaba más en el ámbito de las familias. Y los sistemas
públicos de enseñanza o de instrucción pública pues estaban más destinados a la formación académica, intelectual, técnica. Eso va cambiando. En el caso español, por dar una fecha así como muy, aunque es un proceso largo y poroso en cierto modo, pero en el caso español, en otros países europeos antes, pero en el caso español a partir del año 70, sobre todo, con la ley del 70. Entonces ya esos dos planos empiezan a inmiscuirse. Yo creo que tampoco se puede ser simplista y pensar que cabe una instrucción absolutamente pura, depurada, completamente limpia de adherencias valorativas o educativas. Ni toda educación es pura, salvo, yo sé, casos muy límite, ¿no? De fanatismo completamente cegado, de que no haya instrucción, ¿no? Esos dos planos, lógicamente, están imbricados. Por eso es tan difícil y por eso es tan importante, yo creo, como competencia de un Estado a la hora de administrar la educación o la enseñanza pública, dejar en lo posible lo más discriminados eso, dentro de lo que se pueda esos dos planos. Y actualmente en España, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Se da prioridad a la enseñanza o se da prioridad a la educación sin entrar en el adoctrinamiento, que Sí, podemos sí, hablar sí. luego? Pero ¿a qué se da más prioridad? Claro, el problema en España, sobre todo en España, o al menos yo es el caso desde luego que más conozco por vivirlo y por haberlo estudiado, el problema es que lo que tiende a desaparecer o tendencialmente desaparece es la instrucción. No es ya que la instrucción esté sometida a la educación, sino que realmente la formación académica y escolar, esta es la tesis que yo he defendido desde hace tiempo, sencillamente ha dejado de ser la función específica del sistema educativo. Entonces, obviamente por inercias, por el trabajo de los docentes y el esfuerzo de muchas familias, por supuesto que se siguen transmitiendo conocimientos y formando a los alumnos en distintos grados, digamos. Pero cada vez es más difícil, digamos, cada vez el sistema está como más diseñado para que eso sea completamente residual y que la función sea otra. Y aunque pasaremos a ese tema, yo te diría que ni siquiera prioritariamente doctrinal, aunque hay una parte que sí, pero me parece que como la función más explícita, evidente del sistema educativo no es ni siquiera adoctrinar, sino dar respuesta a un problema demográfico sin atender a las necesidades académicas y profesionales de los ciudadanos. Vale, pues si matizamos eso un poco, Sí. bueno, vamos a saltar entonces, si te parece, al adoctrinamiento, porque ¿qué entiendes o qué podemos decir por adoctrinamiento? Porque yo lo entiendo a lo mejor, el seguir una doctrina Sí. que puede ser impuesta por un grupo de personas, por un Estado, por un gobierno, en el que se quiere seguir esa doctrina como quien diría perinde ad caraver, es decir, que sea sí o sí, con fe ciega en ese adoctrinamiento. ¿Es eso lo que me estás comentando, José, de que no existe exactamente eso actualmente? Es decir, no se está intentando poner una serie me atrevo a decir, dogmas ideológicos. Sí, algo de eso hay, obviamente. Lo que pasa es que, digamos, en otros contextos, en el caso español, sobre todo en la primera época de la etapa del franquismo, digamos que la doctrina era muy clara, muy claramente dirigida, digamos, por el Estado, con digamos, la cooperación de la Iglesia Católica. Y digamos que institucionalmente era como mucho más clara, ¿no? Y más monolítica, en cierto modo, más institucionalizada, si quieres. Hoy día, aunque por supuesto algo de eso hay, pero es bastante más deletéreo, en cierto modo, ¿no? Por supuesto que hay unos discursos muy claros, pero puede variar de muchas escuelas a otras, por supuesto escuelas privadas o concertadas, donde eso se matice más o incluso se promulguen o promuevan otro tipo de valores. Yo creo que lo más grave es no ya tanto que haya adoctrinamiento, como el peligro sería, si yo estoy en lo cierto, que se debiliten las resistencias críticas de los alumnos. Es decir, no tanto que haya un adoctrinamiento, que yo creo que es inevitable en cierto grado que lo haya, sino que el sistema de educación no fomente las fortalezas críticas de los alumnos, que puedan recibir unos mensajes, pero que tengan, siempre en la medida de sus posibilidades, una cierta capacidad de discriminación acerca de los mensajes que le llegan, ¿no?
Entonces, lo que me parece más preocupante es decir, si se da una doctrina bastante clara, pero al mismo tiempo se está fortaleciendo, se está formando en los principios teóricos, científicos, académicos, dando herramientas críticas a los alumnos, yo creo que una cosa se puede compensar por la otra, ¿no? Y por lo menos por lo menos hay, como decirlo, un margen para forjar ciudadanos, en el sentido casi yo te diría republicano del término, es decir, ciudadanos críticos, ¿no? Y que tengan una cierta independencia de criterio. Obviamente todo sistema educativo, como todo Estado, va a producir una serie de imaginario simbólico que se identifican algunos valores que ese Estado tiene interés en que más o menos sean los predominantes. Pero claro, hay muchas escalas. Y ya te digo que a mí lo que me parece más grave es la debilidad de la instrucción y de la formación académica, técnica y científica. Es decir, que me estabas diciendo más o menos que no existe, no se trata de fomentar actualmente en las escuelas ese pensamiento crítico en los alumnos. Yo creo que no, o no. O no existen herramientas, porque tampoco yo creo que coincido, y yo creo que también en mi época de la secundaria y demás, creo que si entiendo bien lo que estamos hablando, yo considero que no enseñan a crear un pensamiento crítico, a ser crítico, a plantearse dudas, sino que era nada más que un asunto de ir a por el aprobado o a por la nota Claro. y ya está. Entonces, ahí sí es verdad que yo discernía entre cómo se sesgaba a lo mejor asignaturas como puede ser la historia, como puede ser mejor filosofía, ética y demás, pero bueno, pero el objetivo era, al menos erróneamente a mi modo de ver, era el aprobar y es más, en algunos casos, que siempre he sido ambicioso, sacar buena nota. Entonces, no sé si eso sigue así y qué herramientas puede haber para enseñar a una persona a desarrollar ese pensamiento crítico, al generarle inquietudes y demás, porque yo creo que con la edad sí se va aprendiendo. Una vez una persona es más adulta, pues se empieza a plantear más cosas y se da cuenta de echa algo de retrospección y entonces dice, joder, pues empiezan a surgir inquietudes. Pero eso existe algo tácito, no tácito, sino recae en el profesor. Pero ¿existe alguna manera o existe alguna metodología en la que se pueda dar una serie de directrices para decir, vamos a inculcar este pensamiento crítico? O sea, es muy difícil, yo creo que es una cosa que hay que ir trabajando desde edades bastante tempranas. Y yo que no sé ya si es una cosa de nostalgia o de qué, yo sí creo que aplicado a las situaciones concretas que uno tenga que vivir, los principios más básicos del método socrático siguen vigentes. Y más allá de los tópicos, ¿no? de la imagen más o menos simplista o de manual que se tenga del método socrático, por lo que Sócrates se esforzaba una y otra vez era por dar una definición precisa de las cuestiones. Y eso me parece que es lo fundamental. Dar una definición objetiva, porque criticar quiere decir discriminar, es decir, diferenciar. Entonces, la manía de Sócrates era esta, ¿no? Vale, vamos a discutir acerca de la justicia, pero primero dime qué entiendes por justicia. Y vamos a ver si encontramos una definición en la que podamos estar de acuerdo. De qué es justicia, de qué es libertad, de qué es virtud. Porque si no, va a imponerse el sofista o el propagandista que sea más hábil. Entonces yo creo que ese método de base de no aceptar nada que no tenga una justificación lógica o teórica suficiente, eso es lo que al ritmo, ¿no? y ajustado a las distintas edades es lo que habría que trabajar. Cuando se da historia, por ejemplo, obviamente la historia se presta mucho a todo tipo de sesgos, ¿no? y de manipulaciones. Yo lo que intento en mis clases, tanto de historia como de la filosofía, es atenerme a los documentos, mostrar los hechos tal como los podemos aceptar porque estén documentados. Y una cosa que es muy importante y que hoy día es uno de los grandes peligros es precaver contra el anacronismo, la proyección de valoraciones o criterios de distintas épocas. Por supuesto, el juicio es viable, pero tanto más sopesado y yo creo que saludable socialmente será el juicio, cuantos más criterios, herramientas y argumentaciones se tengan.
Y entonces, por decirlo así de un modo rápido, no sé si, yo creo que claro, en cierto modo la educación en general, la enseñanza, es una especie de batalla contra el yo. El yo, el ego, la propia identidad, es inevitable en todos nosotros que tienda a emitir su propio juicio, a emitir sus propias valoraciones. Mientras que aprender precisamente es darte cuenta, es como arrinconar el ego, darte cuenta de que, mira, esto es así, no como tú pensabas, esto otro. Cuanto más estudias, más diminuto acaba siendo, más te encoges, digamos, y más enriqueces tu visión. Es un proceso muy difícil y muy largo, pero yo creo que eso debería ser lo que debería inspirar, en cierto modo, cualquier método de enseñanza. Claro, y eso se puede materializar desde, digamos, desde párvulos o desde la primaria y... Yo creo que en cierto modo sí. Yo creo que una herramienta muy útil es trabajar desde pequeños. Ahí yo tampoco soy un experto, pero bueno, los psicólogos suelen hablar de que el pensamiento lógico empieza como en torno a partir de 5 o 6 años. Se puede empezar a hacer, los niños empiezan a hacer algún tipo de razonamientos muy básicos, ¿no? Yo creo que se podría, midiendo mucho, ¿no? Muy bien, pero sí se podría intentar entrenar a los chicos en las herramientas los principios del pensamiento lógico, porque eso yo creo que es la base indispensable para tener una cierta formación intelectual y crítica, diríamos ciudadana en adelante. Porque hoy día uno escucha lo que oye en la prensa, etcétera, y se infringe el principio de identidad, los principios más básicos de la lógica, de los principios de no contradicción, de una manera completamente, yo diría, desvergonzada, vamos, con una alegría fatal. Desde el punto de vista filosófico, aprovecho tus nociones de filosofía y demás, puede ser que estemos ya sumergidos en un subjetivismo enorme que es Sí. difícil de remediarlo ya, es muy difícil de dar la vuelta a todo esto. Sí, 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 hay mucho es una época eminentemente narcisista, pero en un sentido no individualista del término, sino en un sentido, yo diría, gregario. Eh, Porque esta centralidad de la subjetividad, ¿no? De los propios afectos, sentimientos o valores, lejos de ser una contestación del individuo a la masa, es un modo de identificarse con la masa, digamos. Claro, que es lo que yo creo que se está, bueno, ya lleva tiempo y estamos en de muchos años atrás. Pero bueno, José, si te parece, vamos a saltar un poco para tratar de entender la educación. Hemos dado varias pinceladas, pero ¿cómo es la educación entonces hoy día? Porque lo que más oímos nosotros es la Ley Orgánica de Modificación de la LOE, la LOMLOE, o la conocida como Ley CELA antiguamente. ¿Cuáles son sus objetivos principales? ¿Qué es lo que hay detrás de esta ley? Digamos, si podemos dar un par de brochazos para ver en qué cambia con la educación que era tradicional. No digo la anterior, sino la educación tradicional o desde lo que es, desde tu punto de vista, lo que es más correcto. ¿Qué es lo que es la ley CELA? A ver, la LOMLOE realmente es una prolongación de algunas de las bases que ya ¿Te sirvo más agua, están. perdón? Sí, por favor. Que ya están en la ley del 90, en la LOCSE. Pero bueno, en un contexto que es bastante distinto. Para que te hagas una idea, como para decirlo así claramente y ver lo que yo creo que es el perjuicio de esta ley, que en el fondo una ley en cierto modo es como la eh, culminación de procesos mucho más profundos, ¿no? Hay un elemento muy importante en la ley, que es lo que se conoce como enseñanza por competencias. Esto no es algo que se esté implantando ya en todos los cursos, digamos. De momento no hay una obligación, ¿no? Hay un imperativo ahí de aplicar esto en todos los niveles, pero ya es una recomendación, se está aplicando en muchos niveles de la educación incluso ya secundaria. Y el peligro que yo veo en esto que se conoce como educación por enseñanza por competencias es que se diluyen
las disciplinas académicas, técnicas, digamos. Y en lugar de enseñar física, química, matemáticas, lengua, historia o literatura, se diluyen en áreas de ámbitos que llaman, ¿no? A través de esas áreas de ámbitos genéricos en las que las asignaturas o disciplinas categoriales se diluyen, lo que se pretende es no ya que los alumnos interioricen conocimientos, sino desarrollar competencias, lo cual es muy curioso, por cierto, porque se supone que, en fin, la base doctrinal de esta pedagogía, pues es, en fin, diríamos, progresista, y sin embargo reproduce muchos de los esquemas de la terminología económica. Lo cual a mí me da la impresión, y de hecho, hay un movimiento de bastantes teóricos y profesores que se consideran de izquierdas muy críticos con esta deriva pedagógica, precisamente porque ellos ven, y yo ahí en parte estoy de acuerdo, que los perjudicados son los que menos, los más expuestos no ya a la escuela pública, sino a un respaldo familiar, digamos, ¿no? Entonces, claro, al diluirse las asignaturas, yo creo que lo que se pierde es formación sólida en esas disciplinas, y por parte de los profesores, yo creo que la consecuencia lógica es una pauperización de sus condiciones laborales, porque al fin y al cabo ya no somos profesores, o vamos a dejar de ser, vamos a ir languideciendo, digamos, en un lento proceso de agonía en el que dejaremos de ser profesores de historia, de literatura y de matemáticas, y daremos algunas nociones vagas o genéricas con el fin, yo diría que cada vez más evidente, de mantener a futuros ciudadanos en tramos de edad bastante complejos, convenientemente, en fin, controlados en centros administrados por el Estado. Claro, es decir, que esto se podría materializar de alguna manera en decir que van a tener una serie de nociones de ciencia, otra serie de conocimientos de humanidades, Eso es. y bueno, y ya está, digo yo, porque no sé, artes, digo yo que será, y ya no se va a enfocar uno en ir a matemáticas, en aprender física, como estabas diciendo, química, pero bueno, claro, sí, no es que no le veo otro significado, otra explicación que eso que estás diciendo, que nada más que se convierta la escuela en un redil para tener, bueno, tener varios grupos entretenidos y que se les dé una serie de conocimientos y ya está, y que vayan allí a pasar el rato, digamos. Bueno, pues en cierto modo, sí, sí. Mi tesis es que desde finales del siglo XX y sobre todo a principios del XXI, sencillamente la escuela pública da respuesta a un problema demográfico. Lógicamente hay inercias que se mantienen, como digo, y esto es un proceso lento, pero yo creo que cuando, digamos, las élites o la formación de élites ya está resuelta por otro lado, mientras que en otras épocas con una composición demográfica diferente, ¿no? Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, claro, en buena parte de Europa, que lógicamente había que producir cuadros de profesionales, expertos y técnicos en distintas capas. Pues claro, eso lo tenía que hacer la escuela pública. Hoy es la situación en cierto modo contraria. Entonces hay que dar respuesta a un problema de desajuste, diríamos, demográfico y también laboral, claro, entre los 16. Por eso se quiere plantear, se está hablando hoy día, ¿no?, de ampliar la educación obligatoria a los 18. Y ya sé que esto, pero hay una voz que lo ha dicho, ¿no?, que no es muy generalizado, y rebajar la edad de voto a los 16. Es curioso, ¿no?, ese doble movimiento, ¿no? Porque hay un desajuste, claro, entre la edad laboral y la de la educación obligatoria. Que se siguen dando, ¿no?, algunos conocimientos, sí, ya digo, por inercias, etcétera, pero no es esa la función específica. Entonces, claro, cuando no es esa la función específica, pues hay que, digamos, encontrar una manera de mantener la institución con el menor coste posible. En un futuro próximo, no muy lejano, la inversión que hay que hacer laboral y en formación
para tener, digamos, pedagogos o diríamos, espero que no ser ofensivo, pero bueno, es por que se entienda, ¿no? Monitores de tiempo ocupado en lugar de tiempo libre. Lógicamente no es lo mismo que formar físicos, químicos, matemáticos para la clase en secundaria. Efectivamente. Has dicho algo muy, muy curioso acerca de esto de la enseñanza privada. ¿Crees que se corre el riesgo de que desaparezca en un futuro la enseñanza pública? Porque existe una dicotomía entre las enseñanzas, de manera que existe una enseñanza para las élites, que es, digamos, ahora mismo la buena, y luego una educación más para gente más humilde, que es la pública. Existe esa dicotomía y entonces al final todo va a desaparecer, no solo en las escuelas, sino digo también en las universidades. ¿Va a existir entonces unas academias específicas para formar gente? A ver, ya en España, por lo menos, las familias que tienen medios suelen invertir en enseñanza privada o en academia. Cosa que era antiguamente el contrario, me acuerdo yo, porque Claro. todo el mundo quería ir a la universidad pública, a la enseñanza pública, Claro. y ahora ya me da la impresión de que es al revés, todo el mundo quiere huir de la escuela pública. Sí, 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 en cierto modo sí. También aquí habría que matizar muchísimo porque lógicamente depende mucho de las zonas, yo qué sé, por ejemplo, por eso cuando se habla de los resultados que mencionábamos antes, ¿no? Resultados PISA, bueno, yo creo que también hay que ir con el microscopio, si se puede. Es decir, por ejemplo, en Navarra o en La Rioja los resultados son relativamente buenos. Incluso si lo comparáramos con los resultados de países de nuestro entorno, digamos, ¿no? Mientras que en otras comunidades autónomas pues, son mucho más bajos. O sea que hay distintos ritmos, ¿no? Como es natural. Y ahí la cuestión demográfica es muy importante. Lo también ha sido de una manera simple, pero para que se entienda un poco la tendencia, ¿no? Cuando es un chico joven que vive pues, en las Islas Canarias o en zona de costa y sabe que, hablando algo de inglés, pues ya tiene el futuro asegurado a corto plazo durante los meses de temporada alta, pues no es lo mismo que un chico que, yo qué sé, pues en un pueblo de La Rioja, de Castilla-La Mancha, que no tiene esa, o de Castilla-León, que no tiene esas oportunidades, sí. O sea que el entorno, el contexto demográfico y social influye mucho, evidentemente. Pero yo creo que sí, que la enseñanza pública seguirá existiendo. Yo creo que llamarle escuela pública ya es una falacia, en cierto modo. No es escuela pública ya. Yo creo que lo he dicho alguna vez también y a lo mejor es una exageración que puede sonar apocalíptica. Yo creo que no, porque son instituciones que cumplen ciclos. El ciclo de la escuela pública está a punto de agotarse y se pasará a otro modelo. No sé bien exactamente cuál será. Mientras las necesidades de los estados, que ese sería otro tema, claro, en cuanto a expertos, formación, élites, etcétera, se puedan ir satisfaciendo por otras vías. Y hablando de enseñanza privada, yo diría enseñanza de élite, porque también dentro de la enseñanza privada, lógicamente, hay muchos. Hay un amplio abanico de Un espectro muy enseñanza. amplio, sí, muy gradual. Pero lo que entonces puede desaparecer porque no toda la sociedad o todas las personas, no todos los padres pueden llevar a sus hijos a la escuela privada. Así que no sé cómo vamos a acabar o porque todo el mundo tiene que tener derecho a la educación, me parece. Claro. Que también luego todo el mundo tiene derecho y tiene también la obligación, a mi modo de ver, de educarse. Sí. Pero claro, no van a tener las mismas oportunidades. Por eso digo que existe una dicotomía. Eso, si desaparece, no sé qué solución hay. ¿Existe alguna solución? ¿Habrá algún plan o algo? Que desaparezca no en el corto plazo, porque esto no va a ser que dentro de 5 años ya no haya escuela pública. Pero digo que en un futuro, pues a lo mejor ya no va a haber escuela pública y va a tener que pagarla a todos los padres la educación de sus hijos. No. O sea, claro, depende de lo que se entienda. Yo creo que una institución que dé acogida a todos los que llamaríamos escolarizados para procesos de socialización muy elemental, eso seguirá existiendo. Por eso digo que el concepto, lo que cambia ahí es el concepto. Eso iba a decir, que entonces lo vamos a llamar, pero bueno, yo voy más allá, lo llamaremos escuela. ¿Es una escuela, un organismo, una institución para socializar?
Pues dependerá de lo que en cada momento, digamos, la jerga, la terminología y las retóricas vayan pidiendo y vaya siendo más eficaz. Si por las razones que sea es necesario mantener el rótulo escuela pública, porque eso, digamos, tiene una cierta eficacia propagandística, vamos a decirlo así, pues se seguirá manteniendo hasta que deje de tenerlo. Pero yo creo que lo que se entendía por escuela pública, desde luego, ha pasado a ser otra cosa. Fíjate, la palabra escuela tiene una etimología muy bonita. Escuela, escolé en griego, quiere decir tiempo libre. Entonces, claro, el concepto de tiempo libre es el de tiempo liberado de las servidumbres, digamos, manuales, de las profesiones serviles que se llamaban. ¿Liberado para qué? Pues precisamente para fomentar el estudio, enriquecerse en investigación, ciencia, artes, por supuesto, humanidades. Claro, ahora eso es lo que cada vez es más difícil, en lo que ya seguimos llamando escuela, porque es un tiempo ocupado masivamente de entretenimiento, no de estudio. Repito que hablando en términos, de cierto modo, tendenciales, ¿no? Sí, Pero esa es la dirección, yo creo, a la que apunta. pero lo entiendo, Pero sí. conviene seguir manteniendo el mantra de la escuela pública, cuando precisamente la escuela pública, por decirlo de este modo, o sea, si realmente yo tengo algo de razón, yo y muchos otros, como te decía, ¿no? Si la escuela pública se está debilitando, pues evidentemente lo que se está fortaleciendo es la escuela privada, por la vía, además, de perjudicar a aquellos que no se pueden permitir una escuela privada. Y en el momento de la pandemia, esto se vio muy claro. En el momento de la pandemia fue como un caso casi de laboratorio en el que asistimos a eso que es una tendencia ya, digamos, pero en esos momentos, de manera abrupta, lo vimos ante nuestros ojos. Es decir, ¿qué pasa si no hay la escuela como el recinto, el centro, que da acogida a esos alumnos? Claro, lógicamente eso sería inviable si no hubiera sido porque los padres también estaban en casa, claro. Claro. Pero ahí la diferencia en cuanto al rendimiento era precisamente la de aquellas familias, no necesariamente de mayor nivel económico. Puede haber una correlación, pero no necesariamente, yo creo. Porque la clave estaba en el tiempo que se le podía dedicar a los chicos. Eso, tiempo de calidad. Ahí es donde estaba la brecha, realmente. No el que no se podía conectar a Internet y no se podía conectar a una clase, que bueno, pero era un problema, lógicamente, pero yo creo que donde estaba realmente la diferencia era aquellos que podían dedicar tiempo a sus hijos, tiempo de calidad, y los que no. Claro, que ahí entonces es lo que se notaba. Entendemos por tiempo de calidad cuando se ocupaban de los hijos para algo productivo, digamos, Exacto. algún tipo de enseñanza, Sí, algo sí, de sí. estar pendiente de ellos, y otros en los que no se les dedicaba tiempo Y especial, en entonces, los que, claro. claro, que es lo que estaba ocurriendo. Sí, Ujú. me parece interesante, pero estremecedor en cierta parte. Así que no sé dónde vamos a llegar a parar, como he dicho anteriormente. Respecto a la enseñanza privada y la LOMLOE, eh, mm, ¿afecta en algo la LOMLOE a la escuela privada? Es decir, ¿la escuela privada es un oasis dentro de un desierto en el que cada escuela, siguiendo unas directrices, puede hacer un poco lo que le dé la gana? ¿Puede enseñar algo o va yendo otra vez a la doctrina? ¿Puede adoctrinar? Que yo entiendo adoctrinar, no lo entiendo como algo malo, sino algo necesario, Ujú. en parte. Es decir, en la escuela privada se tiene la libertad de adoctrinar esos estudiantes, esos discentes, Ujú. para que sigan unas ideas, una doctrina. Formalmente sí, pero por lo que yo sé, por mi experiencia, incluso los centros privados, que también son una variedad enorme, ¿no? Pero incluso los centros privados, los principios de esta pedagogía, digamos, hegemónica hoy, están vigentes. En mayor o menor grado, pero en todos están vigentes. Entonces, puede haber, imagínate, pues una escuela católica, y ahí son ejemplos, ¿no? Tomados así, pero que son reales, ¿no? Pues una escuela católica que lógicamente transmite unos valores muy claros, pero que trabaja igual por competencias, que por supuesto
puede titular, y imagino que lo harán, alumnos con varias asignaturas suspendidas. Entonces, yo creo que hay principios que son como muy generales de la pedagogía, digamos, actual, que pocas escuelas privadas sustraen a ellos, yo creo, ¿no? Y pueden, en cierto modo, convivir con otro tipo de valores que se transmiten en las escuelas. Yo creo que la parte más importante, la clave del asunto está más ahí. Está perdón, está más ahí Más en cómo hacen un poco lo que ellos creen, digamos de alguna manera, no, o en en que cómo... a pesar de que se puedan transmitir unos valores u otros, que lo que es más importante, lo que tiene más fuerza, es esos principios pedagógicos Ah, vale, vale, que vale, predominan en entiendo. la mayoría Vale, de vale, los vale. centros de enseñanza De secundaria. enseñanza secundaria, vale, vale, perfecto. Hemos hablado de la escuela privada y has mencionado, por ejemplo, las escuelas católicas. Eh, ¿Consideras que, bueno, antes lo hemos hablado, Ujú, las escuelas católicas o la religión católica ha estado muy ligada, como has explicado muy bien antes, al ujú, Estado y se ha encargado mucho de la educación, de la educación y el resultado, a priori, por lo que dice mucha gente, ha sido ujú. bueno. ¿Existe una correlación o crees que existe una correlación entre la decadencia de la enseñanza, ya no digo luego ya la decadencia de la fe, con la decadencia de la enseñanza o la decadencia de la Iglesia Ujú. Católica? O sea, hay alguna relación, pero si nosotros pensamos en una escuela laica como es la escuela francesa, eh, en la que eso estaría fuera de la ecuación, mm, y que, aunque sea un caso diferente, pues yo creo que mucho menos acusado del caso español, desde luego, pero bueno, que también ha entrado, ¿no?, en esa pendiente, pues digamos que no nos dice mucho, ¿no? A ver, yo creo que en general hay esto que se dice una pérdida de valores, o no es tanto una pérdida de valores como que determinados automatismos, digamos, morales, es decir, de costumbres, digamos que estaban como muy rodados, ¿no? Eh, mm, Sí, que muy sería así, que era fijos. como fijo y eso era Sí, así sí, sí. porque... Y eso socialmente proporciona cohesión y, digamos, confianza o seguridad, ¿no?, a los individuos. Eso, lógicamente, por mutaciones sociales, políticas y tecnológicas, es lo que ha estallado por los aires, ¿no? Estamos en otra situación completamente distinta. Familias desestructuradas, en situaciones muy complejas. La situación es la que es decir, que tampoco antes era idílico, lógicamente, porque pues eso, pocas mujeres podían trabajar o hasta cierto punto o en determinados trabajos. Eh, con la incorporación al mercado laboral, pues muchas mujeres pasaron de una situación como esa, ¿no?, de inferioridad jerárquica, a una situación en la que ellas mismas, ¿no?, se exigían muchísimo, ¿no?, en el plano laboral, compatibilizarlo con el familiar. Bueno, son mutaciones muy complejas, demográficas, sociales, culturales y tecnológicas, económicas, que hacen que el mundo en el que veamos sea completamente distinto al que, por supuesto, tú que eres más joven, no sé, pero luego el que yo me eduqué, pues digamos que en efecto esas cosas estaban como bastante claras, y yo creo que la gente más o menos de mi generación, un tramo, tuvimos al menos la suerte, lo he comentado yo con amigos míos a menudo, que tuvimos, en cierto modo, la suerte de pasar nuestra infancia y juventud en un periodo muy, muy concreto. Un periodo muy concreto en el que, en cierto modo, tuvimos las ventajas de esa situación y las que se iban abriendo después, ¿no? Vivimos ahí a caballo entre dos mundos y yo creo que, en cierto modo, cogimos lo mejor de lo uno y Lo de lo mejor de los otro. dos mundos. Bueno, pues Sí, en eso, cierto modo, sí. claro. Y desde el punto de vista del catolicismo en particular, ya te digo que otros modelos en los que esa variable no opera y han pasado más o menos situaciones parecidas, pero desde el punto de vista más filosófico o teórico, hay una cuestión que es relevante, que esto yo también lo estudié en su momento bastante, y es que
el catolicismo concibe, si es una cuestión un poco, en fin, técnica, me dices, pero yo creo que tiene su interés. El catolicismo plantea la educación como una disciplina, en el sentido de que por la noción de pecado original, la educación tiene que, en cierto modo, corregir esa tendencia a la ignorancia del infante. Eh, entonces, desde el punto de vista académico, esta idea, más allá de los componentes teológicos, digamos que tiene una eficacia operativa y didáctica que sí que fortalece los procesos de enseñanza, digamos, ¿no? Es decir, tener claro que al niño hay que, a su alrededor hay que construir, digamos, un sistema de pautas reguladas que le permitan sacar lo mejor de sí mismo, frente a otras corrientes pedagógicas que tienden más a, esto es simplificarlo mucho, pero bueno, para que se entienda, que tienden más a pensar que no, que es mejor sacar, liberar o avivar la espontaneidad del niño, ¿no? Entonces, desde el punto de vista teórico, digamos, doctrinal y operativo, sí hay una parte de la pedagogía católica que tiene esa eh, funcionalidad, ¿no? Desde el punto de vista didáctico. Yo más bien siempre me inclino por todo eso. Me gusta, creo que, y más a día de hoy, es necesaria una disciplina, me parece, porque creo que ante todo este caos que hay, esto que hemos hablado antes, ese subjetivismo, incluso hablo a veces de un nihilismo tan grande que hay, yo creo que en la educación, no sé si tú coincides, debe de haber una disciplina que estricta además. No sé si esto a lo mejor es muy fuerte el decirlo, pero yo me siento un poco respaldado por esa Iglesia Católica porque siempre comparo la religión católica, es una disciplina, a mi modo de ver, tampoco soy ningún teólogo ni nada, pero la religión, desde los actos litúrgicos, siempre hay una similitud entre eso, por ejemplo, y la milicia, a lo mejor, siempre hay una serie de similitudes y creo que todo concurre en la disciplina. ¿Crees que en la educación debería de existir esta disciplina que hablábamos en los niños, que crezcan en ese entorno de manera disciplinada? ¿Eso se tendría a lo mejor que prolongar un poco en el tiempo? ¿O ¿estás tú a favor de eso, José? O... En el ámbito escolar, Sí, lo que yo creo que es hablo más... en el ámbito Sí, escolar, sí, en sí. el ámbito escolar, yo creo que lo más eficaz desde el punto de vista didáctico es un orden claro y racional y coherente. Cuando San Agustín habla de esto precisamente, ¿no? Y él utiliza la palabra disciplina y lo vincula a discípulo. La disciplina no es, en fin, atizarle con una fusta a nadie. Disciplina sencillamente es regular las pautas de conducta en grupo, teniendo en cuenta, en este caso concreto, en el ámbito de la enseñanza, que su objetivo y su funcionalidad es la de que los individuos implicados en ese proceso aprendan lo mejor posible. Eso lo digo a mis alumnos a menudo. Es decir, a mí me puede hacer bien, mal o regular personalmente que tú des un grito o estés callado. Pero si se tiene en cuenta que si yo te pido que ahora te calles o que ahora hables porque necesito que respondas a una pregunta o intervengas o lo que sea, es por funcionalidad didáctica. Eso es lo que yo entendería por disciplina. Disciplina puramente académica. No, si yo le mando a callar a alguien, no es porque pretenda, sea yo masoquista o pretenda imponerme a él o algo así. En fin, cada uno tiene sus taras y sus traumas. No, es pura operatividad didáctica. Y ahí sí, me parece que lo interesante por eso el profesor Gustavo Bueno y el profesor Gabriel Albiac siempre se definían, el profesor Gustavo Bueno y el profesor Albiac, que además el último
con... Es decir, considerar el hecho religioso en sus distintas modulaciones, es decir, los distintos cultos, como un fenómeno humano, histórico, que hay que estudiar. Pues sería muy interesante haber hecho una buena asignatura de historia de las religiones, por ejemplo, o de estudio del fenómeno religioso en sus distintas manifestaciones. Eso sería, yo creo que ilustrativo y muy interesante, y luego, obviamente, cada uno que pudiera desarrollar libremente su religión o su culto. Pero nunca se hizo eso, ¿no? Entonces se ha mantenido en estos términos, ¿no?, muy residuales, ¿no?, la asignatura de Iglesia Católica. Lógicamente, como todo, tienen una contrapartida, ¿no? Pues en algunos casos se está haciendo espacio y hueco a otras religiones, en particular el Islam. Curiosamente, el judaísmo no tiene hueco. Y, y entonces yo creo que es contraproducente incluso para el propio catolicismo, ¿no? Bueno, yo creo que sí, porque se está tratando de renegar de esa identidad católica, porque procedemos Sí, lo típico de derecho romano, de filosofía griega y de virtudes católicas o de sí, ideologías católicas, como decía Unamuno, cristianas, de Atenas y de Jerusalén. Atenas y Jerusalén, efectivamente. Por eso a mí Atenas, también, Roma y Jerusalén. por eso a mí me extraña un poco que esté pasando todo esto, que se quiera abrir a ese multiculturalismo desde el punto de vista de religiones, que me parece muy curioso lo que estabas diciendo antes. Obviamente habría que conocer, habría que hacer un estudio de las religiones, pero yo enfatizaría más, para no renegar de nuestra historia, yo creo que yo no concibo España sin la cruz, obviamente, desde mi punto de vista. Por eso yo creo que la religión católica no se debería de renegar, y me parece que la están renegando de ella y están forzando a renegar de ella, porque yo me pongo en el pellejo de un estudiante y si no me va a hacer media la asignatura de religión católica, entonces no voy a estudiar religión Sí, católica, sí. me parece. No sé si eso es así o en la nueva ley de educación, porque ya puedes estudiar religión, pero que sepas que si estudias religión no te va a puntuar y vas a estar entonces en desventaja con el que no sé qué otra asignatura habrá, con la asignatura X que le va a puntuar y le va a hacer media. ¿Eso Sí, es pero así? yo creo que sí, pero la verdad es que tendría que mirarlo al detalle. Como optativa sí es, pero yo creo que no, sí que no es Pero evaluable. bueno, yendo al Pero hecho, yo te diría, todo radica en que se está tratando de que no se estudie religión católica. sí, pero que eso depende de tantas variables que yo creo que realmente, que desde el punto de vista del catolicismo, yo creo que por decirlo así, la solución o la resistencia a ese debilitamiento del catolicismo no va porque en el sistema educativo se quede encajada una asignatura de religión. Yo creo que esa no es, yo creo que esa no es la solución, la verdad. Tampoco soy quien para decirle nada, ¿no?, a las instituciones católicas de que deberían hacer. Yo creo que eso no sería la solución. A lo mejor también es por ¿cómo decir?, ¿no?, mi punto de vista o mi sesgo ilustrado, si quieres, ilustrado hasta cierto punto, porque la ilustración se demostró un fracaso, ¿no? Pero el problema realmente es no tanto, esto lo decía también don Miguel de Unamuno con mucha gracia y el propio Chesterton, ¿no? El problema no es tanto que se pierda la fe católica, que, bueno, al fin y al cabo eh, está en un trance histórico que es el que es, ¿no?, y que conviene estudiar. Y, bueno, otra cosa, lógicamente, es desde el punto de vista personal, como lo viva cada uno, ¿no? Pero obviamente es un ciclo histórico muy concreto. Pero el problema no es tanto ese, digamos, lo que a mí me parece perjudicial a escala social es que, lejos de sustituirse por una mentalidad, diríamos, más o menos ilustrada, es que lo que proliferan son las supersticiones y el pensamiento mágico. Es decir, si precisamente el catolicismo como institución es, en cierto modo, fue en cierto modo una defensa contra la superstición, con todo su componente espiritual, teológico, lo que queramos, pero obviamente a escala teórica y social yo creo que esto es evidente. Con todos sus claros oscuros, por supuesto, yo tampoco quiero hacer leyenda rosa de nada, ¿no? Pero sí tratar de entenderlo en sus justos términos, ¿no? Y eso me parece que es así. Si se hubiera sustituido eso, ¿no?, por una reconversión, digamos, una reconducción a un pensamiento más ilustrado, más racionalista, estos son términos muy complejos y muy ambiguos, pero bueno, para que nos entienda,
pues bueno, pero yo creo que es que justo lo que está sucediendo es esto otro. Es una especie de regreso incluso. Los últimos textos en los que yo he estado trabajando me llevaban a esta conclusión. Parece como si se estuviera volviendo a un cierto pensamiento mágico, incluso a una época en la que lo que predomina es la oralidad en lugar de los rudimentos más complejos de la escritura. Eso es lo que me parece realmente a gran escala como más Sí, sí, preocupante, sí, sí, ¿no? sí, te entiendo. Interesante y, como vuelvo a decir, estremecedor, me parece, desde mi opinión. Bueno, saltando de tema, José, otra de las cosas que siempre se suele hablar mucho y que me llama mucho la atención es cómo es la educación en España, por qué no hay un sistema centralizado y por qué hay ese tanto nivel de aprobados en las pruebas de la SEBA o en la selectividad, como sea, porque existe el 90-95% de aprobados. Es decir, ¿eso es porque todos somos muy inteligentes o que el nivel es muy bajo, también dependiendo de la comunidad Sí, autónoma? sí, sí. ¿Cuál es la idea? A ver, desde el punto de vista, eh, digamos, administrativo, yo creo que esto es otra de los datos que avalan la tesis que yo te decía. Em, la antigua selectividad, la actual EBAU, no discrimina. Bueno, de hecho, por lo menos tienen ahora digamos, la delicadeza de haberle quitado el nombre de selectividad, porque ahora no selecciona ya. Entonces, bueno, por lo menos en un examen o prueba de acceso a la universidad, por lo Vale. menos se les agradece que, digamos, el eufemismo sea Sí, menos ofensivo, ¿no? eso es menos Al sentido chocante. común. Sí. Eso por un lado. Pero claro, por eso vuelvo a insistir, este es un sistema que yo creo que a la larga es segregador, es discriminador, porque como no discrimina en ese plano, em, discrimina en otro. Y ese otro filtro segregador, pues resulta ser económico, son los máster. Realmente donde se hacen ahora las selecciones son los máster. Con ese nivel económico que hay que tener para hacer un máster cada A eso vez. voy, claro, a eso voy. Eso por un lado. Y con respecto a lo otro, yo ahí sí que creo que lo más eficaz, y por supuesto no todo país es igual y las características son muy diferentes y sé que hay que tener en cuenta eso siempre, ¿no? Pero yo creo que por una cuestión de principio de igualdad, en cierto modo sí, republicana, como te decía, eh, vamos, yo creo que es mucho más sensato en esto el modelo francés, eso que decía, se le atribuía a los orígenes, ¿no? De la escuela republicana, ¿no? En la época de Jacques Ferry y tal. Decía, si algo tiene el sistema público de la escuela francesa es que, decía el ministro, ¿no? Hoy, lunes a las 11 de la mañana, sé que en todas las escuelas de Francia se está explicando, por ejemplo, a Víctor Hugo. Eran como un reloj. O sea, era una homogeneidad, una centralización, sí, una coordinación tan perfecta. Una disciplina. Y en cierto modo, sí, una disciplina, digamos, sí, escolar y también política, en cierto modo, ¿no? Evidentemente España es otra historia, ¿no? Pero una cosa es que haya, obviamente, ¿no? Una cierta, en fin, autonomía en la administración y gestión de los sistemas públicos de enseñanza de cada comunidad autónoma o región. Y otra cosa es que haya, en fin, esas desigualdades, por no entrar en el tema de los idiomas, que eso yo creo que ya sí que creo que es absolutamente Ilógico. homicida, vamos, o sea, en Sí. términos de, o sea, es un delito de lesa humanidad. Porque a día de hoy, claro, si es que no sé, hablo desde el desconocimiento, ¿eh? Sí, Los que van a Cataluña estudian en catalán, sí o sí, ¿no? sí, Eh, salvo, precisamente lo que decíamos antes, que esto es muy curioso, salvo en, por ejemplo, el Instituto Británico, el Liceo Francés o el Instituto Alemán, donde muchos de los gobernantes que han pergeñado esas leyes llevan a sus vástagos para librarles precisamente de una escuela pública en la que los alumnos solo pueden estudiar prácticamente durante todo el tramo horario en catalán, con lo cual el español queda para, sobre todo, fíjate, imagínate, para casos de chicos con alumnos de estratos socioeconómicos bajos o de inmigrantes. No tienen un acceso, porque bueno, si un chico, digamos, de una familia más o menos de clase media llega a su casa y bueno, pues habla también en español, aunque fuera inglés, ¿eh? Pero bueno,
en este caso en España. José, voy a saltar a otro tema, que es el tema de la... Sí, hay un problema de base en las nuevas tecnologías. Siempre, desde la invención de la escritura, por supuesto antes incluso, pero bueno, em, siempre ha habido nuevas tecnologías que han cambiado el mundo precisamente porque han contribuido o provocado directamente el cambio en digamos, en las costumbres y en los métodos de aprendizaje, conocimiento, difusión del conocimiento, etc., ¿no? Las grandes revoluciones, hay un libro divertido, interesante, que se llama Divertirse hasta morir, de Neil Postman, que él lo plantea así, pero vamos, que es casi un tópico, ¿no? La escritura, la imprenta, Internet. Ahora estaríamos, yo creo, esto ya lo añado yo, pero vamos, estamos en ello, claro, el de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia básica entre esas tecnologías, incluso Internet, fíjate, con respecto al momento en el que vivimos hoy día? Lo que yo sepa nunca ha pasado antes es que a pesar de que esos cambios tecnológicos transformaran completamente la sociedad y estos hábitos de aprendizaje, conocimiento, investigación, etcétera, comunicación, lo que nunca ha pasado antes es que eh, sujetos humanos a tan temprana edad tengan acceso indiscriminado
a esas nuevas tecnologías. Eso es lo novedoso. Y eso es lo que lo cambia absolutamente todo. Tecnologías, además, que decía, decía Borges que todos los inventos humanos son como la prolongación del cuerpo humano, ¿no? Pues yo qué sé, los vehículos de automoción, pues es como una sofisticación de las piernas, los aviones de las alas de los pájaros, lo que fuera, ¿no? Menos uno, que es una prolongación muy curiosa de algo muy peculiar, que es el libro, dice. Porque el libro no es la prolongación de una facultad puramente así, digamos, anatómica o lo que sea, sino que es el depositario de la memoria y de la inteligencia, dice, ¿no? Pues bien, el libro es lo que ha muerto, igual que la escuela, en cierto modo, yo creo que ha cumplido su ciclo, el libro también. ¿El libro en qué sentido? Obviamente nuestros alumnos, claro que leen, tienen que leer continuamente, ¿no? Pero, ¿qué leen y en qué contextos, en qué condiciones? Mensajes muy cortos, que apenas son capaces de leer si no hay estímulos visuales, con interactuación instantánea, eliminando por completo lo que la lectura, la escritura y por lo tanto la lectura exigían, que es, pues sí, una cierta disciplina, la disciplina del lector, digamos, ¿no? Unos tiempos, unos ritmos con los que este tipo de tecnologías sencillamente han acabado. Y han acabado, ya digo, porque se han inmiscuido, han contaminado a los individuos humanos a edad muy temprana, cuando no han podido generar unas resistencias, ¿no? Ni un criterio para dominar en lugar de ser dominados, esas tecnologías, ¿no? Sí, yo soy de los, vamos, yo siempre lo dije, lo hablaba aquí con una invitada que era María Menéndez, de la presidente de la Asociación de las Familias Numerosas, hablábamos de esto, del tema de los móviles, y yo creo que esto debería de ser regulado como un arma, y a lo mejor parece muy fuerte a la gente que me dice, oye, tú estás coartando la libertad y demás. Mira, me da igual, pero esto debería de estar legislado para que con menos de 16 años no deberían de tener un móvil. Eso se está planteando ya muy seriamente en los países nórdicos, por ejemplo. Ayer leí la referencia, no he podido leer el estudio todavía, un estudio hecho en Noruega sobre esta cuestión. No, esto se está planteando ya muy seriamente en muchos ámbitos porque es evidente. Utilizar las nuevas tecnologías, por supuesto, es que imagínate con las nuevas tecnologías, en lugar de, lo cual es muy saludable, ¿no? Un buen profesor hablándole a sus alumnos de lo que él sabe, transmitiendo esa pasión del conocimiento es muy enriquecedor. Y eso también, por cierto, se vio en la pandemia, ¿no? Hasta qué punto era valioso el acto en vivo, digamos, de una clase, y no esa cosa, en fin, eh, eh, fría, ¿no? Y gélida y bastarda de una simple videoconferencia, ¿no? Eso es otra historia, ¿no? Es porque es un acto único y repetible, una clase bien aprovechada, ¿no? Y con alguien que sabe de su área y la transmite con rigor y pasión, ¿no? Pero si además de eso, yo a mis alumnos les puedo meter, no te digo ya un vídeo o lo que sea, una película, o sea, sino por medio de realidad virtual, yo qué sé, imagínate en una trinchera de la Primera Guerra Mundial o en el Ágora de Atenas o qué sé yo, ¿no? En la corte de Isabel. Eso es fantástico. Sí, eso sería magnífico. Por supuesto. Pero claro, con lo que te decía antes, ¿no? Con ese contexto regulado y codificado que lo oriente hacia el beneficio académico y personal de los alumnos. Estamos en otra historia. Escuelas en las que ya desde primaria han entrado las tablets y sí, desde el punto de vista, y esto está estudiado, vamos, desde el punto de vista cognitivo y psicomotriz, es imposible desarrollar un conocimiento, un aprendizaje reflexivo y crítico a partir de esas edades si no se escribe con papel, bolígrafo y a mano. Claro, es que me parece lógico, pero porque es que ya entiendo que ya no serán ni dictados o esos dictados que hacíamos antes, o el salir al encerado cuando salías además, el leer, todo eso se ha acabado y efectivamente, pues ya, como bien dices, que si eso también impide el desarrollo cognitivo, me parece que es un problemón. Y esto, si está en las escuelas, va a tener un impacto, yo creo, muy negativo a largo plazo, porque no sé qué es lo que van a hacer. Yo veo ya a niños, pero vamos, que manejan el móvil como si fuese de nada y
y están nada más que pasando la pantalla, pasando la pantalla, pasando la pantalla, Sí. y eso yo creo que es lógico, crea estupidez, dicho así, de alguna manera. Es una especie de hipnosis, claro, porque es muy adictivo, están hechos para eso, porque o sea, es su función, lógicamente. Es cuestión de la sociedad, digamos, por supuesto de las familias, pero también yo diría, sí, del Estado, claro, y de las instituciones públicas, intentar dar a los chicos, que además los que más expuestos están a eso, de nuevo, son los que menos respaldo familiar y soporte socioeconómico tienen, protegerles de eso, ¿no? Y, por ejemplo, en la escuela, por lo menos, regularlo mucho. Vamos, yo diría que, por supuesto, en primaria, absolutamente prohibidos dentro del aula, todo ese tipo de dispositivos. Y en secundaria, en fin, con mucha regulación, ¿eh? Em, Prácticamente ninguno de mis alumnos en el instituto sí, pero en la universidad muy pocos de mis alumnos toman apuntes a mano, todos los toman ya ordenador. Es otra historia, ¿no? Pues son universitarios y tal, pero a mí me parece significativo. Y desde luego a edades más tempranas es imprescindible la manipulación La y en el caso de manipulación la del papel, lectoescritura boli. es fundamental. Em, Cómo no van a hacer un problema de matemáticas con papel y boli? He visto en algunas personas que hacen problemas de matemáticas por PowerPoint ya, y sí, demás. sí, sí. No me entra en la cabeza eso. No, es poco operativo y se aprende peor, eso lo Eso es sabemos, un eso lo hecho, ¿no? sabemos. Ha habido bastantes artículos que hace ya tiempo que salieron con esta cuestión y por lo tanto yo creo que debe de ser cierto. Los altos ejecutivos de Silicon Valley y de las grandes multinacionales tecnológicas que viven de vender este tipo de dispositivos, que muchos, ya digo, pues es decir, que si tú entras en muchas escuelas, la plataforma Google y Microsoft tienen toda una gama de productos para la educación, parte del negocio ahí, ¿no? Pero según parece, los altos ejecutivos de esas compañías eh, pues tienen escuela, universidad, bueno, distintos niveles, donde llevan a sus hijos y siguen los métodos tradicionales. Claro, no quieren Hasta que los ellos, 14 o 15 años no claro, utilizan, no quieren que utilicen las tecnologías, ni la pues tablet, ya ni es el móvil. sintomático, si eso es cierto, ya es sintomático. En el instituto, bajo tu experiencia, se le provee al alumno de una tablet o algo de eso a día Sí, de hoy? hay muchos sitios en los que sí, pero cada vez más, no todo van a ser, digamos, malas noticias. Yo sí veo que muchas organizaciones, familias, sí que hay cierta resistencia a eso, ¿no? Y hay una cierta respuesta. Y yo sí que detecto, no sé en qué dimensión, no te lo puedo decir, pero yo sí que detecto una cierta reacción a eso entre profesionales de la enseñanza y entre familias. Y de los propios alumnos son conscientes. Yo entiendo que en la adolescencia no son muy conscientes, a lo mejor, ¿no? Sí, mi experiencia es que bien gestionado y bien explicado ellos Lo sí, en entienden. general lo entienden perfectamente y yo, por supuesto que hay muchos casos, ¿no? De problemas, de chicos que utilizan el móvil, se lo tienes que quitar porque además eso está en la ley, etcétera, bueno, y eso genera conflictos, pero a la larga es mucho más saludable porque se reducen los conflictos, justamente. Con una regulación del uso del móvil a determinadas edades, los conflictos, los casos de acoso, por cierto, se reducen, incluso se pueden prevenir. No, es Porque muchos que... vienen por esa No, vía, ¿eh? totalmente. Si es que es algo terrible. Lo del teléfono móvil es algo terrible para la adolescencia. Ya no... Los chicos de esas edades, te estoy hablando entre 12 y 16 años, por decirte así, un tramo muy crítico, ¿no? De su formación. Si, ya te digo, si se organiza bien, se plantea, se es claro y coherente, los chicos yo creo que se acostumbran y por mi experiencia en los últimos años es cuando esto ha tenido que atajarse. En general yo creo que suelen responder bien. También es muy importante el apoyo de las familias. Ahí, claro. Me alegra oír lo que también, que no todo sean malas noticias, al Sí, menos sí. en este ámbito tecnológico. Saltando, bueno, no sé, no tiene mucha relación, pero bueno, creo que habría que enseñar a utilizar las tecnologías. Sí. Pero con relación a esto también, ¿crees que en la escuela o actualmente se está enseñando de una manera efectiva? ¿Están preparando a una persona para la vida?
o sigue como a lo mejor, como he hablado antes al principio de nuestra charla, de que te están exigiendo unos resultados de apréndete esto, esto, esto y esto, pero no te enseñan nada de finanzas, no te enseñan cómo es tu nómina, no te enseñan cómo funciona la seguridad social. Es decir, ¿actualmente crees que se está enseñando eso o...? Es una cosa en cierto modo paradójica, porque se supone que algunos de los principios de esta nueva pedagogía, vamos, nueva ni es nueva realmente ni nada, y además es también una etiqueta como muy amplia. O sea que habría que matizar mucho. Pero bueno, en general, una de las cosas que se plantean es que, en efecto, sí, se prepare para la vida y que, en cierto modo, esos filtros académicos sean menos importantes. No es más importante que aprenda que apruebe un examen. Pues resulta que por el propio diseño del sistema, el resultado es justo el contrario. Porque precisamente como lo que se está concediendo es titulación bajo unas condiciones administrativas muy sencillas, la tendencia de los que realmente no tienen mucho interés es sencillamente ir pasando trámites. Entonces, en cierto modo, la consecuencia, el resultado es perverso, porque es justo el contrario del que se supone que se proponía. Ahora bien, y yo ahí sí creo que el trabajo del profesor cada vez más en peores condiciones laborales, hay que decirlo, y cada vez más desautorizado, pero sin embargo es lo fundamental. Es decir, yo creo que un buen profesor, un buen equipo de profesores, incluso en un sistema que hace aguas, puedes ayudar, no diría salvar, pero desde luego sí, ayudar a muchos chicos que enseñándoles un camino, dándoles herramientas y ayudándoles a formarse en todas esas dimensiones que van a necesitar cuando salgan ahí fuera, ¿no? Yo creo que el último dique ahí de resistencia efectivo siguen siendo los profesores, mientras, digamos, nos dejen y tengamos algo de influencia, cada vez menos, pero bueno, un profesor todavía a determinadas edades y tal puede ser inspirador. Puede ser inspirador, sí, eso además es muy, muy bonito, ser un ejemplo para otra persona y aprender de él. Se podría decir que ser un maestro, ¿no? Sí, en Un cierto maestro, modo, sí, en sí, cierto sí, modo, claro. ser el maestro, ser un líder, Sí, queremos o un no, motivo un de motivo superación, de ¿no? superación y Sí. demás, eso me parece que es muy, muy, muy necesario. Entonces, con relación a esto, actualmente la docencia, es decir, los maestros, ¿existe mucha vocación, tú crees, a día de hoy? ¿O se están haciendo la gente maestros por una serie de criterios de buscar trabajo? ¿O existe pasión pasión, vocación y además está bien pagado? O... Claro. A ver, en una de las lecturas que yo hago que yo hago, en fin, pero ya te digo que yo creo que está ahí en cierto modo, ¿no? De la famosa alegoría de la caverna de Platón, es aplicado a la educación, bueno, no es que aplicado, es que Platón recurre a la alegoría cuando está hablando precisamente de cómo confeccionar un sistema de educación pública en ese estado del que le está hablando, ¿no? Entonces hay una cosa muy interesante que dice que los que salen de la caverna dice que, porque se les obliga, cuando ya han estado fuera y ya claro, se han acostumbrado a vivir fuera de la caverna, ya no volverían por nada de este mundo dentro de la caverna. Entonces, en una vuelta de tuerca más de ese genio literario, además de filosófico que era Platón, dice, entonces, ¿qué habría que hacer? Dice, pues obligarles a volver. Entonces dice es el que está hablando con Sócrates, dice, pero hombre, les perjudicaríamos, ¿no? Porque les haríamos algo, les pondríamos en una situación peor de la que tienen, ¿no? Que es vivir fuera de la caverna, es decir, digamos, en el ámbito del estudio, ¿no? Diríamos, de las ciencias, del conocimiento, etc. Y entonces le dice, pone Platón estas palabras, ¿no? En el personaje de Sócrates. Dice, te has olvidado, querido amigo, de que lo que nosotros buscamos es el bien de toda la comunidad, el bien común, el bien de la ciudad, y no el de una élite. Entonces, claro, si nosotros les obligamos es precisamente para que esa inversión, te lo traduzco, digamos, ahora, ¿no? En términos económicos, educativos, por supuesto, sociales y políticos. Si esa inversión que toda la sociedad ha hecho para formar a unos profesionales, técnicos, científicos, etcétera, intelectuales, no repercute en beneficio de toda la sociedad, hemos dilapidado el capital.
Y ese es uno de los dramas que tenemos en España, por ejemplo, cuando pues, en muchas profesiones la gente, lógicamente, se va fuera. ¿Qué propongo yo aplicado a la educación? Que lo que yo he propuesto alguna vez es que los mejores expedientes de las carreras, digamos, de las especialidades que se enseñan en primaria y secundaria, unas buenas condiciones laborales y sobre todo económicas y de salario, pero que tuvieran que pasar, por ejemplo, un par de cursos dando clase en primaria. Tú imagínate al mejor expediente de matemáticas dando clase de matemáticas. Pues sí, por supuesto, habría que darle cierta formación, diríamos, metodológica, lo que llamarían pedagogía, pero bueno, para enseñar, para que aprenda a enseñar también, ¿no? Pero qué mejor que los mejores expedientes que vayan a la base de la sociedad. Es decir, a enseñar matemáticas, física, historia, literatura desde primaria y secundaria. Y luego, si son muy buenos y no quieren seguir ahí, pues se le abren otras vías de investigación, profesionales, enseñanza superior, lo que quisieran, ¿no? Pero yo creo que sería muy, muy saludable. Y por supuesto, ¿por qué? Porque eso atraería a la profesión docente a los mejor formados. Eso es a donde yo voy, que yo creo que a día de hoy la educación... Es justo lo contrario. Claro, yo creo que a día de hoy la educación es tan importante, lo veo, que ahí deberían de estar los mejores y se debería de fomentar que el mejor... yo voy incluso más allá. Tendría que no ser obligado, pero habría que llegar al punto de que la nota más alta dijese yo lo que quiero es ser profesor. Que se incentivara, por supuesto. Ese incentivar. Lo que habría que conseguir es decir, es que quiero ser un mentor, quiero ser ese maestro y quiero llegar a eso, ya sea incentivo económico o al final que sea una institución que la gente quiera pertenecer a esa institución. Sí, un prestigio. Un prestigio, ¿no? Eso es lo que me gustaría que fuese. Pero claro, si hubiese que tomar medidas como haciendo referencia otra vez a la caverna y demás, en busca del beneficio de la comunidad, me parece que es una buena solución para que los mejores vayan y que transmitan esos conocimientos a la gente. Porque además siempre hay algo que va a ser así, es que la gente además buena siempre va a hacer las cosas como norma general. Claro, yo creo que sí, porque son gente que se ha esforzado, que tienen no ya unas capacidades, sino un hábito de trabajo, que yo creo que es muy saludable transmitirlo, ¿no? Que luego, por supuesto, el mejor expediente en matemáticas, a lo mejor luego, pues bueno, yo sé, no sabe bien dar clases, se le da mal enseñar y va por otro camino. No pasa nada, pero bueno, que sí hacer atractiva y sobre todo darle prestigio social a la profesión docente. Me parece eso me parece esencial. Me parece esencial y espero que sea así, José. Pues bueno, pues ya ha llegado fin a nuestra conversación, la he disfrutado muchísimo y no sé si, bueno, te pediría una última cosa. ¿Habría algún consejo que le dijeses? ¿Sabrías decirle algún consejo o algo para no solo a los estudiantes, a los profesores? Bueno, los profesores no me atreven. No te atreves a decírselo, claro, porque no es. ¿Quién soy yo, no? Más que sí, bueno, pero me parece que es por cómo ha sido la charla, además, me parece que eres un profesor magnífico. Ojalá hubiese tenido profesores así, y lo digo aquí abiertamente, porque me parece muy, muy bien. Así que creo que eres quien para dar consejos. Yo les diría... porque además has estudiado STB, que estás muy formado y te gusta además eso que haces. Sí, no, desde luego. Yo a mis alumnos les digo, y esto a veces puede sonar atópico, pero es absolutamente cierto, y también esto está en los clásicos. Cuando más he aprendido es dando clase, preparando clases, todo el proceso, ¿no? Entonces yo con mis alumnos aprendo, obviamente. Y yo creo que eso es didáctico, es decir, que en ese proceso ellos también aprenden, ¿no? Que aprender en toda su riqueza, ¿no? En todas sus corrientes, todas sus vías, ¿no? Es un placer superior, yo creo que el que lo ha degustado pues ya no lo puede abandonar. Una cosa importantísima que también está en los clásicos, ¿no? Que lo que uno ha aprendido ya es patrimonio suyo y al mismo tiempo sigue siendo de todos, ¿no? Decía George Steiner que el poema recordado no me lo puede arrebatar ningún censor ni ningún policía. Y para los profesores, pero no es que lo de yo, sino que lo da Séneca también, cuando dice algo así como que cuando enseñes a alguien piensa que estás ante un Alejandro Magno.
Si todos tus alumnos fueran Alejandro Magno. Sí. Bueno, pues eso ahí queda, José. Pues muchísimas gracias por nuestra charla. Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer.